¿Alguna vez has sentido miedo de alzar la voz por lo que crees? ¿Miedo a ser rechazado, juzgado o incomprendido por tu fe? A veces el silencio parece el camino más seguro para evitar el conflicto, pero hoy Jesús nos da una instrucción clara y directa que resuena con fuerza en un mundo lleno de ruido y críticas. No tengan miedo. Escuchemos las lecturas y reflexión de hoy 21 de junio, 12ª semana del tiempo ordinario. Primera lectura, tomada del libro del profeta Jeremías, capítulo 20, versículos del 10 al 13. En aquel tiempo dijo Jeremías: yo oía el cuchicheo de la gente que decía: denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera diciendo: si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti te he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Salmo responsorial tomado del Salmo 68. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Por ti he sufrido oprobios, y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aun para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa. El odio del que te odia en mí recae. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. Escúchame, Señor, pues eres bueno, y en tu ternura vuelve a mí tus ojos. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo. Porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Que lo alaben por esto cielo y tierra, el mar y cuanto en él habita. Segunda lectura tomada de Romanos capítulo 5 versículos del 12 al 15. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo, y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron como pecó Adán, cuando desobedeció un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito, pues si por el pecado de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Palabra de Dios. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 26 al 33. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien
a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae a tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. Exégesis del pasaje evangélico. En esta lectura bíblica que hemos escuchado, Jesús está instruyendo a los 12 apóstoles antes de enviarlos a la misión. El pasaje está dominado por una orden que se repite 3 veces. No tengan miedo, les dice Jesús. No les teman, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Este versículo no significa que todo secreto humano será necesariamente conocido públicamente en esta vida. Así que tranquilos. El énfasis está en la certeza del juicio de Dios, la manifestación final de la verdad ante Dios y la confianza del discípulo frente a la persecución. Ante Dios no hay nada oculto y al final se revela todo. Por eso, el tema principal del pasaje no es la curiosidad sobre secretos personales, sino el valor y la fidelidad en medio de la oposición del mal. Jesús les advierte a sus discípulos que serán perseguidos, calumniados y rechazados, pero al mismo tiempo les da una razón para no tener miedo. La verdad de Dios terminará manifestándose y su protección vendrá en ayuda de los discípulos. Aunque los discípulos sean acusados injustamente, perseguidos o silenciados, lo que ahora parece oculto finalmente será revelado por Dios. El mal, la hipocresía y la mentira no tendrán la última palabra. Jesús no promete evitar el sufrimiento, promete que Dios hará justicia y sacará la verdad a la luz. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo a plena luz. Aquí lo oculto se refiere al misterio del reino que primero fue señalado a pocos y luego anunciado al mundo entero. Este versículo marca el fin del llamado secreto mesiánico. La instrucción que los discípulos recibieron de forma íntima, la enseñanza terrenal de Jesús, debe transformarse ahora en querigma, una proclamación pública, esto tras la Pascua, sin importar la hostilidad del entorno. Dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en la gehenna. Este dualismo cuerpo y alma, desde la concepción más popular, que es el origen filosófico, el alma es entendido como la parte espiritual, reflejado en las películas como un fantasma, un espíritu sin cuerpo. Sin embargo, en la concepción bíblica, es el propio ser de la persona ante Dios, su vida más auténtica. No es solamente la parte espiritual separada del cuerpo, sino la persona misma en cuanto viviente. Por eso, cuando dice Jesús, el que quiera salvar su alma, la perderá. Se refiere a todo su ser, no solo la parte espiritual. Esto quiere decir que los perseguidores de los cristianos tienen poder físico, pero el único que tiene autoridad sobre el destino eterno es Dios. La gehenna
es el basurero de Jerusalén que ardía día y noche y es usado como una metáfora del lugar de castigo que popularmente conocemos como el infierno. Luego Jesús les hace una pregunta retórica, es decir, la respuesta es obvia. ¿No se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que el Padre de ustedes lo permita. Una monedita, en griego asarión, es una moneda romana de cobre de muy bajo valor. Los gorriones eran la carne más barata que los pobres podían comprar en el mercado. Pues, si el Creador está al tanto de la criatura más insignificante del mercado, es imposible que el martirio o el sufrimiento de un discípulo ocurra fuera de la visión y de la providencia de Dios. Y continúa, en cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. Se expresa un conocimiento omnisciente y un cuidado minucioso. El Evangelio presenta un Dios que tiene un escrutinio amoroso sobre cada detalle que ni siquiera el propio ser humano conoce sobre sí mismo, como el número exacto de sus cabellos. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Jesús ha hablado a sus discípulos refiriéndoles a Dios como el Padre de ustedes. La palabra Padre da sentido a todo lo que dice Jesús. El discípulo no es un peón en un tablero, es un hijo. El valor filial del discípulo es la base para su valentía, la certeza de que no es un peón sacrificable, sino alguien valioso para su Padre Dios. Vale la pena abordar la afirmación: a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Parece que Jesús cae en la ley de reciprocidad que él había prohibido a sus discípulos. Pero no es así. Veamos por qué. En los evangelios hay que distinguir entre la lógica de reciprocidad interesada, que es lo que Jesús critica, y la respuesta libre de Dios a la apertura del hombre, que sí aparece constantemente en el Evangelio. Jesús rechaza una relación basada en el cálculo. Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Ahí critica el principio humano de yo doy para recibir, pues ese comercio espiritual es un mérito calculado o por interés. Entonces, ¿por qué Jesús dice cosas como den y se les dará? Con la medida con que midan serán medidos. El que pierda su vida la salvará. Perdonen y serán perdonados. En estas sentencias, la clave no es el intercambio comercial, sino la comunión. El corazón que se abre a Dios recibe más de Dios. El corazón cerrado se incapacita para recibir. Por eso, cuando Jesús dice, perdonen y serán perdonados, no significa Dios vende perdón a cambio de perdonar. Dios intercambia, tú pagas perdonar y Dios te perdona a ti. No ese es el sentido. Significa, quien se niega radicalmente a perdonar, se cierra interiormente a la misericordia. El que no es capaz de perdonar, tampoco es capaz de recibir perdón, no porque Dios no lo dé, sino porque su corazón está cerrado.
El problema no es que Dios no quiera dar entonces. El problema es que el corazón queda endurecido y por lo tanto incapacitado para recibir. Así que cuando Jesús dice que quien me niega delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre, es porque el hombre le ha cerrado su corazón y él no puede forzar ante el Padre a una persona que no lo ha reconocido ante los hombres. En conclusión, este pasaje de Mateo que hemos leído responde a la gran pregunta de la comunidad martirial primitiva. Si Dios está con nosotros, ¿por qué sufrimos? La respuesta de Jesús es: la ausencia de sufrimiento físico no es la prueba del amor de Dios. La verdadera prueba es que el sufrimiento, incluso en el caso extremo del martirio, el creyente sigue estando bajo el cuidado meticuloso de un Padre que garantiza que el destino final no pertenezca al capricho y el poder de los perseguidores de los cristianos, sino que esté en las manos de Dios. El texto destruye el miedo humano al relativizar el poder político y absolutizar el poder y el amor divinos. Ahora te propongo 3 puntos para tu reflexión personal, a los que puedes añadir lo que tú mismo puedas ir recibiendo de esta palabra que el Señor nos regala hoy. Número 1. La valentía nace de la confianza en Dios, no de la ausencia de problemas. Jesús insiste 3 veces en no tengan miedo. Al igual que Jeremías en la primera lectura, quien enfrentó persecución y calumnias, nosotros no estamos exentos de dificultades. Sin embargo, la enseñanza es que nuestra paz no depende de la ausencia de conflictos. Nuestra paz interior no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza de que Dios es nuestra fortaleza y nuestro defensor. Número 2. La gracia es infinitamente superior a nuestra caída. San Pablo nos recuerda en la segunda lectura que, aunque el pecado entró por un hombre, el don gratuito de Dios en Jesucristo es inmensamente más grande. La enseñanza es dejar de vivir bajo el peso de nuestros errores pasados, aceptando que la gracia de Dios siempre tiene la última palabra sobre nuestra fragilidad. Número 3. Nuestra identidad es más profunda que nuestro cuerpo. Jesús nos enseña que el miedo a los que puedan dañar el cuerpo no debe paralizarnos. Debemos priorizar nuestra integridad espiritual, recordando que solo Dios tiene la autoridad definitiva sobre nuestro destino eterno. El hombre no puede hacer daño sino solamente al cuerpo. Cuéntanos, ¿a ti qué te dice la palabra de Dios hoy? Te leemos en los comentarios. Dios te conceda un feliz domingo y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Bajo la protección de nuestra Madre, la Virgen Santísima, nos quedamos en la paz del Señor. Si te ha gustado este video, dele like, suscríbase para que pueda recibir nuestras próximas publicaciones y ayúdanos a compartir esta página. Recuerda que evangelizar es una expresión del amor. Viralicemos el bien. Dios te bendiga.